Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Job capítulo 31. Job afirma su integridad. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Te agradecemos, Señor, por tus bondades, y al disponernos a abrir tu palabra solicitamos la presencia de tu Espíritu para que sea nuestro maestro y guía. Gracias, Señor, por responder a esta oración, pues la elevamos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Este es el final del discurso de Job. Aquí presenta una defensa de todas las acusaciones de Elifaz sobre su manera de tratar al prójimo. En su momento se sugirió que Job se había enriquecido abusando de la viuda y los huérfanos y explotando a los menos favorecidos. En este capítulo, Job presenta su código de ética y resalta que, muy por el contrario, siempre fue de manos y corazón abierto para ayudar a las personas. Esta es la manera en la que Job presenta defensa ante sus acusadores y ante Dios. Hay principios que rigen su vida privada y los va a destacar de la siguiente manera. Número 1. Habla de la castidad. Leamos los versículos 1 al 4. Dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón Dios me daría desde arriba? ¿Qué heredad del Omnipotente desde las alturas? ¿Es que no hay desgracia para el malvado, infortunio para los que hacen iniquidad? ¿Acaso Él no ve mis caminos y cuenta todos mis pasos? Esta declaración de ética de Job revela que en lo íntimo de su corazón procuraba estar en armonía con Dios. Job comprendía que no bastaba solo evitar el adulterio. Para alcanzar la norma divina, tanto las acciones como los pensamientos deben ser puros. Job hizo un pacto consigo mismo. No permitiría que su mente accediera a la seducción de la concupiscencia. Según el lenguaje figurado del texto, esta alianza entre la conciencia y los ojos imponían a estos la obligación de no contemplar lo que sugiriera pensamientos impuros. Y entonces pregunta de manera reflexiva: ¿qué galardón Dios me daría desde arriba? Job parece decir que no podía esperar galardón o dádiva del Omnipotente si acariciaba pensamientos impuros. Consideraba presunción ser mentalmente impuro y al mismo tiempo esperar la aprobación y el favor de Dios. Esto hace Job una persona excepcional, con una meta muy grande de lo que significa el servicio a Dios de corazón. Job reconoce que Dios lo ve todo y le inspira confianza saber que el Altísimo conoce su pureza. Su concepto de responsabilidad ante el Señor lo impulsa a seguir por caminos rectos. Ahora presenta otro valor que rige su vida: seriedad y sinceridad. Leamos los versículos 5 y 6. ¿Es que yo anduve con mentiras o corriendo mis pies al engaño? Que Dios me pese en la balanza de la justicia y reconocerá mi integridad. Los amigos de Job le acusaron de hablar falsamente, lo acusaron de ser un hipócrita. Job siente que debe defender su integridad e invoca a Dios como testigo de ella. Sabe que está libre de engaño y falsedad y no teme que Dios ni sus prójimos puedan descubrir algo malo en él. Está dispuesto a que Dios pese sus motivos, pues nada tiene que ocultar. Otro valor a destacar es la rectitud y la pureza. Versículos 7 y 8. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, si algo se pegó en mis manos, siembre yo y otro coma, sea arrancada mi siembra. Job no dice que nunca ha cometido errores, por supuesto que los cometió, pero lo que destaca es que nada se pegó en su mano, es decir, no estaba él al servicio del pecado,
no estaba pegado a ninguna falta como algo que no podría desprenderse. Está dispuesto a sufrir las consecuencias si no es así, si no ha sido honrado en su trato con otros, que se le prive del fruto de su propio trabajo. Entonces Job resalta la fidelidad al voto matrimonial. Leamos los versículos 9 al 12. Si fue engañado mi corazón por alguna mujer, si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer y sobre ella otros se encorven, porque eso es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque eso es un fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría hasta toda mi hacienda. Job exhibe su inocencia en sus relaciones con el sexo opuesto. Anteriormente ha hablado de las vírgenes, es decir, de las señoritas, pero ahora habla de mujeres casadas. Si estaba acechando, es decir, esperando a que el esposo se ausentara de su casa para llegar a esa mujer, si así fuera, sufriría las consecuencias. Y esas consecuencias es la humillación de su propia esposa como una esclava que muele el grano para otro, o agrega que sobre ella otros se encorven. Algunos han pensado que esta expresión se refiere a que muchas veces las esclavas eran tomadas como concubina. Job recuerda que este es un pecado de maldad e iniquidad que deben castigar los jueces. Este pecado tiende a destruir todo lo bueno que pueda haber en un hombre. Sus efectos en la vida son desoladores. Destruiría la riqueza por inducir al despilfarro o por acarrear los castigos divinos. Esto devoraría toda mi hacienda. La experiencia humana muestra que la inmoralidad con frecuencia lleva a la pobreza. Así que Job pone su vida en tela de juicio. Que los demás le digan si en algún momento él ha tratado de seducir a una mujer casada. Job destaca su lealtad para con sus siervos, versículos 13 al 15. Si hubiera yo menospreciado el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos pleiteaban conmigo, ¿qué haría cuando Dios se levantara? Y cuando Él me preguntara, ¿qué le respondería? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a Él? ¿Y no fue uno y el mismo quien nos formó en la matriz? Elifaz había acusado a Job de ser cruel y áspero con los débiles. Job refuta esta acusación mostrando cómo él era con sus siervos. Aunque los esclavos tenían pocos derechos ante la ley, Job escuchaba sus quejas y consideraba sus agravios. Job cree que debería responder ante Dios por la forma en que trataba a sus siervos. Si los tratara mal, sería objeto de la indignación divina. Job entendía claramente que los hombres son iguales, que Dios lo había creado a él y al esclavo. Esto era contrario a lo que se creía y practicaba en aquella época, pero Job tenía claro quién era y a quién servía. Una de las grandes revelaciones de las Escrituras es que Dios es el creador tanto de esclavos como de amos, y Job respetaba a sus siervos. Job destaca que él practicaba la caridad para los desvalidos. Leamos los versículos que van del 16 hasta el 23. Si he impedido a los pobres quedar satisfechos, si he hecho decaer los ojos de la viuda, si he comido yo solo mi bocado y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto a alguno perecer por falta de vestido, por carecer de abrigo al necesitado, si no me bendijeron sus espaldas al calentarse con el vellón de mis ovejas, si alcé contra el huérfano mi mano, aun viendo que en la puerta estaba de mi parte, que mi espalda se caiga de mi hombro y se quiebre el hueso de mi brazo, porque he temido el castigo de Dios contra cuya majestad yo no tendría poder. En estos versículos se describe la caridad de Job para los desvalidos. Elifaz lo había acusado de maltratar a los pobres. Job negó esta acusación y en estos versículos repite su refutación. La conciencia de Job atestigua de su conducta justa y caritativa hacia el pobre.
Fue tierno con todos y a nadie perjudicó. No comió ni siquiera el pan solo. El comer un bocado solo probablemente significa quebrantar las leyes de la hospitalidad, como también dejar de tomar en cuenta las necesidades de los menesterosos. Jamás Job atentó contra el huérfano y la viuda. Por el contrario, era esperanza para ellos. Job niega haber tomado ventaja alguna de los huérfanos, aun cuando era magistrado y tenía suficiente autoridad para hacerlo. Siempre había encontrado personas dispuestas a ayudarlo a hacer el mal, pero aunque tenía poder, amigos y apoyo de los influyentes, se negó a emplearlos en perjuicio de los pobres. Si él hubiera actuado impíamente, entonces dice que mi espalda se caiga de mi hombro y se quiebre el hueso de mi brazo. Es decir, que se desprenda la espalda de la nuca si ha actuado en forma inapropiada con los más desvalidos. En este versículo se señalan las maldiciones que Job está dispuesto a aceptar si se puede probar que se ha aprovechado de los pobres. Que el castigo caiga específicamente sobre las partes de su cuerpo que han hecho lo malo o que se han negado a hacer lo recto. El lenguaje vigoroso que Job emplea revela que está seguro de su inocencia y que odia los pecados que menciona. Y da la razón, porque he temido el castigo de Dios. Job afirma que su temor a Dios y el respeto que tiene no le habrían permitido cometer las crueldades de las cuales se lo ha acusado. Además, Job muestra la ausencia de codicia e idolatría en su vida. Leamos los versículos 24 al 28. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza está en ti. Si me alegré de mis riquezas que se multiplicaran y de tener mucho en mi mano. Si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna en su esplendor y mi corazón fue engañado en secreto y mi boca besó mi mano, eso también sería una maldad digna de juicio, porque habría negado al Dios soberano. Job había sido rico, pero no había puesto su confianza en las riquezas, sino en Dios. Job habla de la adoración al sol y a la luna que se habían difundido en muchas naciones en su época. Es una referencia a la idolatría y dice, si mi corazón hubiese sido engañado en secreto. Primero se comete el pecado en el corazón, en secreto. En el ritual de la adoración de los cuerpos celestes había algo que atraía muchísimo al corazón natural. Si eso hubiera ocurrido, y agrega, y mi boca besó mi mano, a la seducción del corazón sigue la acción, la actividad de la mano. Se acostumbraba a besar los ídolos, pero como los cuerpos celestes estaban tan distantes, sus devotos debían limitar su adoración a besarse las manos. Job afirma que nunca participó en tal idolatría. Entonces dice, eso también sería una maldad digna de juicio. Es decir, Dios tendría todo el derecho de condenarlo si fuera así, porque esto era un acto del desconocimiento del verdadero Dios. Es negar al Dios del cielo. Y en este aspecto nadie lo podía acusar, porque aún en su situación, su fidelidad al Señor es notoria y nadie le podía cuestionar esa realidad. Job manifestaba bondad hacia los enemigos. Leamos los versículos 29 y 30. Si me alegré con el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando sobrevino el mal, aun cuando mi lengua no entregué al pecado para pedir maldición por su alma. En la antigüedad como hoy, muchos se sentían justificados cuando se alegraban por la caída de un enemigo. El discernimiento espiritual de Job era más profundo y ya vislumbraba la idea de amar a los enemigos, ya que eso le hacía estar dispuesto para ayudar. Destaca también su hospitalidad, versículos 31 y 32. Si mis siervos no decían, ¿quién hay que no se haya saciado con su carne? Porque ningún forastero pasaba fuera la noche, sino que yo abría mis puertas al caminante. Job parece desafiar a cualquiera que señale un caso en que se hubiera puesto en duda su generosidad u hospitalidad. Job sigue defendiendo su reputación de ser hospitalario. Vivía a la altura de todas las exigencias de la hospitalidad oriental,
Tenía en cuenta al extranjero y también a los miembros de su propia casa. Además, Job es claro en asegurar la ausencia de pecados secretos. Leamos los versículos 33 al 37. Si como humano que soy encubrí mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque temía a la multitud que era grande y me atemorizaba el menosprecio de las familias, y entonces callaba y no salía de mi puerta, ¿quién me diera ser escuchado? Porque mi confianza es que el Omnipotente será mi testigo, aunque mi adversario me lleve a juicio. Ciertamente yo lo cargaría sobre mi hombro, me lo ceñiría como una corona. Yo le daría cuenta de todos mis pasos, como un príncipe me presentaría delante de él. Job parece esforzarse por dejar en claro que el temor de lo que puedan decir otros no le impide hacer lo recto. Pregunta si alguna vez la voz de la multitud le impidió hacer el bien, si sucumbió ante la presión de familias o tribus para obrar mal, o si permaneció recluido cuando debiera haber salido para defender la causa justa. Job siente que su conciencia está limpia cuando recuerda la honradez de su trato con la gente. Entonces afirma: pero mi confianza es que el Omnipotente será mi testigo. El término que usa aquí para confianza es el hebreo tawil, literalmente mi marca, mi señal. Tawil se traduce como señal en Ezequiel 9:4. Muchos afirman que aquí tawil debe traducirse como mi firma, lo que significaría que Job pone su firma, por así decirlo, en la plegaria de este versículo y hace de Dios su testigo sobre sus acciones. Esa es su firma, la seguridad de que Dios lo conoce. Las acusaciones serán desmentidas y afirma: ciertamente yo lo cargaría sobre mi hombro. Job está tan seguro de su inocencia que si recibiera por escrito la acusación de Dios, no vacilaría en llevarla sobre el hombro o sobre la cabeza. Esta es una dramática declaración de inocencia. Job no tenía nada que ocultar ante Dios. Estaba dispuesto a declarar los actos de su vida, podría responder al interrogatorio de Dios en cada detalle y presentarse delante de él, no como reo, sino como príncipe. Y por último, Job habla de la honradez en el manejo de los bienes. Leamos los versículos 38 al 40. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si he comido su sustancia sin pagar o he afligido el alma de sus dueños, que en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job. Job concluye su argumento con una declaración de su honradez en asuntos de propiedad. Invoca la misma tierra que ha cultivado para que lo justifique. Pregunte si la tierra tiene alguna queja contra él. Job está seguro de no haber cometido los pecados más comunes entre los terratenientes de su época, el robo y la opresión de los cuales lo han acusado Zofar y Elifaz. Job niega rotundamente esas acusaciones y entonces le dice que está dispuesto a que en su tierra crezcan espinos y abrojos en vez de grano si él ha sido fraudulento. Es decir, que la tierra no produzca el fruto, sino que reciba la maldición por sus actos. Así concluye la argumentación que el patriarca presenta en su defensa. Proclama su integridad hasta el fin. Vacila entre la esperanza y la desesperación. Su actitud delante de Dios es la de alguien cuya confianza está herida, pero anhela ser curado. Se ha avanzado en la búsqueda de la solución del problema del mal, pero se resolverá solo cuando Dios se manifieste. Job se siente tranquilo de presentar defensa ante sus amigos de todas las acusaciones. Siente que puede presentarse ante Dios, que juzga sus motivos, y es consciente que si no dice la verdad, la condenación es inminente. Apreciado amigo y hermano, la ética cristiana debe dejar de ser teoría y convertirse en las cosas que guían nuestras decisiones y nuestra conducta. Los cristianos respondemos a una forma de vida que se diferencia a la de las demás, en las que los principios del cristianismo se reflejan en nuestro trato con los demás, en nuestras transacciones comerciales, en nuestras decisiones y en la determinación de las prioridades. Esto puede llevarnos a caminar con confianza
y no temer el escrutinio divino, porque sabemos de dónde provienen nuestros motivos. El código de ética que rige la vida de Job es idealmente un ejemplo a seguir. ¿Qué es lo que nos impulsa a hacer lo que hacemos? La manera en que tratamos a los demás, a los pobres y a los huérfanos, es el resultado de algo que debe estar pasando dentro de mi vida. ¿Son los principios del cielo lo que inspira mis motivos y acciones? El cristianismo es mucho más que normas a obedecer. Es una forma de vida que es guiada por los principios del cielo. Nuestra vida debe ser el reflejo del poder de Dios obrando de adentro hacia afuera. Que esa ética práctica de Job podamos reflejarla hoy al mundo. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de justicia. Es mi oración por ti. Amén.